Ahora sí. ¿Qué temas se trata en la entrevista y quiénes fueron los entrevistados? ¿Se puede acordar de la primera entrevista? Vania, ¿de qué trató y quién eran los entrevistados? La primera que leímos. No recuerdo los nombres, pero recuerdo que se trataba sobre que una señora, vio así que por su ventana en la noche que había una camioneta y que se bajó con pistola y que se llevó a señor y a una señora y así. Ok, se llevaron el carro, ¿no? El señor y la señora. Ahí los dejaron allá tirados en el medio de la noche. Pero muy bien, sí recordó bastante. De la segunda entrevista, ¿qué te acuerdas, Alex? ¿Qué tema trataba? De ese sí no recuerdo. ¿Sabe, Recordé más del primero. ¿Sabe quién es Nelson Mandela? Fue Premio Nobel de la Paz por una razón importante, que fue lo que le llevó su compañera Andrea e Ian. ¿Alguien recuerda de qué trataba la segunda entrevista? Era acerca de una persona y Es un periodista que Que le está contando y desde que cómo algo empezó. ajá, de sus inicios. A lo mejor creo que no me acuerdo, creo que se refería de que cómo empezó, de que cómo hizo que ganara esas, creo que competencias o algo así que decía con esa persona que estaba entrevistando. ok. En la tercera entrevista, ¿a quién entrevistaron? Alberto, Ellen, ¿recuerdan? La última entrevista fue la que vimos, la de grabación, de video. Entrevistaron a niños de la Entrevistaron a calle. muchas personas. No, la entrevistaron a solo una y ella pasaba remembranzas de su trabajo. Entrevistaron a una señora. Ajá, ¿te acuerdas cómo se llama la señora? Cristina Pacheco. Ella es viuda de un escritor que también se llama Pacheco, Emilio Pacheco. Todavía vive esta doña Cristina Pacheco y su programa de televisión, de Aquí nos tocó vivir, habla sobre, ella realiza entrevistas, es una gran entrevistadora, el modo de cómo construyen sus preguntas. No sé si notaron ustedes las diferencias de cómo el periodista que entrevistó la situación de policíaca, cómo fue encadenando una respuesta con otra. Y después, y posteriormente, ¿y usted qué hizo? Y la otra se dedicaba a narrar lo que había visto. Sin darse cuenta, pudo contar la historia que el periodista necesitaba saber, porque los periodistas tienen su formación como comunicólogos que son capaces de sacar esta información. La diferencia de las dos últimas entrevistas era que son gente con preparación. Uno era periodista de oficio que redacta un libro y el que lo está entrevistando también es un periodista. Las preguntas y las respuestas están mucho más elaboradas. Con una pequeña pregunta, el que escribió el libro podía desarrollar un montón de ideas, pero sin salirse de lo que le habían preguntado. Y en la última, a Cristina Pacheco, como fue acompañado con la imagen,
Las preguntas las ponían a un lado, no sé si ustedes lo veían, hacían como una especie de cierre de transmisión, ponían la pregunta y después ella contestaba narrando algunos pasajes de su vida, la pobreza, la drogadicción, el emprendimiento que tienen los pobladores de la Ciudad de México. Tomando en cuenta lo anterior, ¿qué propósito se persigue en cada entrevista? De las 3 entrevistas que vimos, ¿se sigue el mismo propósito? ¿Se tiene la misma finalidad o se busca la misma información? ¿Sí o no? ¿Qué piensa Alejandra? ¿Cree que los entrevistadores buscaban la misma información o información diferente? Diferente. Fue lo que les mencioné el día de ayer al iniciar el proyecto. Nosotros vamos a redactar un propósito u objetivo que vamos a perseguir en nuestra entrevista. El entrevistador, antes de presentarse a la persona que le va a entrevistar, ya tiene preparado adecuadamente su guión de entrevista. Incluso le ha enviado de modo anticipado al que va a ser entrevistado qué preguntas les va a hacer para que él se prepare. No es tan, digamos, no es espontáneo. Las entrevistas son preparadas. No los puede entrevistar de un día para otro o de un momento para otro. Es de que yo le diga, Ernesto, ¿aceptarías una entrevista? Sí, va a decir Ernesto. Y le empiezo a lanzar las preguntas y él todavía, aunque es parte de su vida, posiblemente no me pueda responder. En cambio, si yo le mando, miren, Ernesto, quisiera hacerte una entrevista, estas van a ser las preguntas que vas a responder. A él le va a dar tiempo de prepararse adecuadamente para encontrar las respuestas que considere más adecuadas. Para ello es muy importante que los propósitos y objetivos que persiga la entrevista sean claros para el entrevistador y para el entrevistado. Pregunta abierta, antes de concluir. En grados anteriores se elaboraron entrevistas. ¿Recuerdas de estas experiencias? Al menos ustedes ya tienen 2 años en pandemia. ¿Lograron hacer las entrevistas que se pedían en 5º año y en 6º? Usted sí, Ernesto, ¿qué recuerda de estas entrevistas? Que lo tenemos que hacer formal y las preguntas creo que deberían ser de un tipo abiertas o cerradas. Ah, ok. Me acuerdo una que hacían donde le consultaban, en este caso, a los profesores de diferentes niveles. Los alumnos le pedían permiso y le preguntaban cómo escogiste la profesión, si te gusta tu profesión, y tienes que ver con eso, con preguntas abiertas y preguntas cerradas. Pero hacían el ejercicio de ir a entrevistar a alguien. No sé cómo lo hayan manejado en el nivel de ustedes, si fueron a hacer la entrevista a un profesional o a un familiar. En este tiempo de pandemia, pues a cada rato me entrevista a mi hija o a mi pobre suegra, a cada rato los van a entrevistar porque son los que tienen cerca para hacer las entrevistas. El, ¿Qué experiencias pueden surgir? Primero, ¿cómo va a reaccionar la persona que estás entrevistando? Si te va a aceptar o no te va a aceptar la entrevista. Esta última. Si pudieras entrevistar a quien quisieras para saber más de un tema, ¿a quién entrevistarías y por qué? Es la pregunta que quiero que empiecen a pensar sobre qué tema van a realizar su entrevista. Una vez que identifiquen el tema, podrán saber a qué profesor o le pudiesen hacer su entrevista. Vale, con eso terminamos el día de hoy. Ya se me agotó el tiempo y mañana continuamos con, con este inicio de proyecto. ¿Sale? Nos vemos.